Buenas tardes. Y vamos a ver, ya vimos demasiado de radioterapia y medicina nuclear. Vamos a ver dos temas, ¿sí? Densitometría ósea, es rápido, igual que radiología industrial. ¿Por qué DMO? ¿Sí? DMO es densitometría mineral ósea, es un estudio que utiliza radiaciones ionizantes. La única finalidad que tiene es utilizar radiaciones ionizantes para que para buscar un porcentual de calcio en los huesos. ¿Sí? No le pidan otra cosa. Bueno, hoy en día se le puede pedir mucho más a un estudio de densitometría de cuerpo entero. ¿Sí? Cuerpo entero. Se utiliza para hacer un cálculo de la grasa corporal. ¿Sí? Para eso se utiliza el cuerpo entero. En reumatología no tiene casi uso, ya que la persona tiene que tener una artritis reumatoidea muy avanzada, una esclerosis múltiple muy avanzada o una artrosis, osteoartritis realmente muy avanzada o degenerativa, para poder evaluar todos los huesos del cuerpo, ¿sí? Por lo general hay una discusión, ¿sí? Se toma el cuerpo entero más el cráneo o cuerpo entero menos el cráneo, ¿sí? Esa es la eterna discusión entre los reumatólogos y los endocrinólogos, ¿sí? En Argentina, digamos, yo hago densitometría ósea, a nosotros nos rigen dos sociedades, ¿sí? La Sociedad Argentina de Reumatología y la Asociación Argentina de Metabolismo Óseo, la AMO y la SAR. Entonces, digamos, tenemos que tratar de cumplir los requisitos de las dos, ¿sí? Y algunas veces los requisitos de las dos para hacer los estudios son contradictorios, ¿sí? Uno sigue lo que le pide la OMS y el otro sigue lo que le pide la ISSD, digamos, que es la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, que tiene sede en Estados Unidos. Por lo general es seguida por la AMO, mientras que la SAR, la Sociedad Argentina de Reumatología, sigue más los lineamientos dados por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y entonces, digamos, muchos de esos requerimientos, ¿no es cierto?, y fundamentos y lineamientos son contradictorios entre sí, ¿sí? Mientras que la solicitud de una densitometría para la Organización Mundial de la Salud es que la mujer sea mayor de 65 años, la AMO, ¿no es cierto?, el ISSD, lo único que le exige es que sea mayor de 45 años y tenga alguna patología crónica o que ayude, digamos, a que la osteoporosis, ¿no es cierto?, que es la enfermedad que se busca estudiar con la densitometría mineral ósea, que se abrevia como P, sea, ¿no es cierto?, secundaria o primaria al proceso que está sufriendo. Bastante complicado, pero bueno, lo hacemos. La densitometría ósea, como les decía, al igual que todos los demás estudios, comenzaron a aparecer en 1940, ¿sí? Utiliza radiación ionizante. Los primeros equipos, ¿no es cierto?, utilizaban radioisótopos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran equipos que utilizaban, igual que en medicina nuclear, elementos que emitían radiación gamma, ¿sí? Digamos, había dos tipos, monoenergéticos, ¿sí?, y duales, o bienergéticos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Este emite un solo pico de energía, ¿sí?, y este emite dos. ¿Qué es lo que permitía? Digamos, los primeros equipos de densitometría ósea eran lineales, ¿sí? O sea que calculaban la cantidad de gramos de calcio por centímetro. ¿Por qué? Porque este era el antebrazo de ustedes,
¿no es cierto? Bueno, disculpen que lo dibuje así, ¿sí? Acá estaba el detector y acá estaba el emisor, ¿no es cierto? El emitor emitía y se desplazaba en forma lineal, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Por lo general se utiliza el mono energético, se utilizaba para hacer periférico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se utiliza la muñeca y el calcáneo, ¿sí? De la muñeca se ve distal, ultradistal y 33%, ¿sí? Esos son los estudios que se hacen con un mono energético, ¿sí? También se hacía cuerpo entero, no se hacía cuerpo entero, se hacían columna y cadera. Y con esto que emitían dos, sí se podían hacer regiones centrales o axiales, ¿sí? ¿Cuáles eran? La columna y la cadera. ¿Por qué? Bueno, es muy largo hablar, pero la mayoría de las fracturas, ¿no es cierto?, está comprobado estadísticamente que por debajo de los 65 años, la mayoría de las fracturas son de columna lumbar, ¿sí? Ocurren en horas de la mañana y muchas veces en lugares de trabajo, ¿sí? O sea, la persona está trabajando, está realizando un tipo de esfuerzo de algún tipo, ¡pum!, se le quiebra la vértebra. Ahora, la vértebra no se quiebra como un hueso común, ¿sí? Es un hueso compacto, pequeño. Entonces, puede sufrir una fractura bastante más compleja, que es el aplastamiento, o sea, la pérdida total de altura, ¿sí? O el acuñamiento, ¿sí? El acuñamiento siempre es posterior anterior, o sea que se acuña hacia adelante, ¿sí? La única forma de solucionar eso es colocándole clavos de síntesis, o sea, colocándole elementos metálicos, ¿no es cierto?, de reducción, o una operación que se llama vertebroplastía, ¿sí?, que tendríamos que haber visto en técnicas 4 y no la vimos, que es con los mismos elementos que se hace la angiografía, ¿no es cierto?, inyectar el cemento que se utiliza para pegar los dientes, se lo inyecta dentro de la vértebra, para que la vértebra recupere su altura. En Estados Unidos hay otro proceso que es mejor, más completo, pero no sé si se da acá. Digamos, se le inserta un globo, ¿sí? Ese globo se infla y después se rellena con cemento o con algún otro elemento que haga que la vértebra mantenga su estatura, ¿sí? De hecho, ese procedimiento es muchísimo más inocuo que inyectarle el cemento sin ningún tipo de límite. ¿Por qué? Porque el cemento puede derramar por fuera del hueso hacia cualquier lugar y le causa bastante dolor al paciente, ¿sí? O sea, irrita los músculos, o lo peor que puede pasar es que le irrite los nervios, porque ya que recuerden que los nervios salen por los canales vertebrales que están detrás de las vértebras. Bueno, pueden ser lineales, ¿sí? Después podían hacer superficie. ¿Por qué? Porque hacían este movimiento, ¿sí? A la vez que estaban estudiando el brazo, ¿no es cierto?, se desplazaban hacia un lugar, pero ahora el movimiento era este. O sea, hacían... Este es el movimiento más común que tienen hoy era el más común en sus principios, se llama pencil beam, ¿sí? Era el movimiento más común que había. Ahora, ¿cuál era la ventaja al utilizar
dos picos de energía. ¿Sí? Acá la computadora, con un pico de energía, la computadora tiene que hacer un cálculo, ¿no es cierto?, mucho más complejo para extrapolar o extraer los valores de calcio respecto del tejido. En cuenta con 2 picos de energía, ¿sí? Lo que hacía era, con el de baja energía, se evalúa el hueso, ¿sí? Y con el de alta energía se elimina el tejido blando. O sea que tenía una doble función esto, el utilizar un radioisótopo que emitía 2 niveles de energía. Por lo general era americio 131, si mal no recuerdo, ¿sí? Eliminaba, ¿no es cierto?, el tejido blando, o sea, el músculo, la piel y todo lo demás, y dejaba únicamente el hueso y expresaba los gramos de calcio por centímetro cuadrado. Los densitómetros, entonces, dejaron de ser periféricos y pasaron a ser axiales, ¿sí? O sea que podían hacer columna y cadera, ¿sí? Después, ¿qué es lo que sucedió? Se dejó de utilizar medicina nuclear y se comenzó a utilizar ¿qué? Rayos X, ¿sí? Entonces aparecieron 2 tipos de tecnología, SXA y DXA, comúnmente abreviada como DEXA, ¿sí? ¿Qué es SXA? Rayos X de emisión simple, ¿sí? Y esto es rayos X de emisión dual. Funciona igual que esto. La SXA es lo mismo que este densitómetro que usaba un radioisótopo monoenergético. Emite un solo pulso, un solo rayo X, ¿sí? No es que tenga 2 tubos, tiene un solo tubo, ¿sí? Tiene un filtro especial, ya vamos a ver cómo es, ¿sí? Que emite en una sola longitud de onda. Entonces, todos los cálculos que haga, lo va a hacer de esta manera, ¿sí? En gramos de calcio por centímetro, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan expresar todo esto? La cantidad de calcio que tiene el tejido, el hueso. Ahora, como pueden ver, entonces, ¿para qué sirven? Únicamente sirven para periférico, ¿sí? Para muñeca, para calcaño, ¿sí? Por ahí de vez en cuando los israelíes y los polacos y los ucranianos se le agarra la locura de hacer rótula, ¿sí? O dedo con estos tipos de equipos, pero no hay una correlación clínica muy segura de cómo se relacionan los datos con las regiones centrales que son la columna y la cadera, ¿sí? Sí hay bastantes datos respecto de lo que sería el antebrazo, ¿no es cierto?, con columna, porque hay muchos estudios de endocrinólogos que relacionan la osteoporosis con las tiroides. Entonces, digamos, los endocrinólogos siempre piden muñeca, 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 porque se supone que lo que más rápido se le descalcifica a una persona que sufre de tiroides son las muñecas. Son bastante buenos los estudios, pero son demasiado extensos. Ahora, vienen los DEXA, ¿sí? Que son equipos que les permiten hacer ustedes estudios de cuerpo entero
y que utiliza un rayo X de 2 picos de energía. Pero los picos de energía no es que sean 2 tubos, sino que es un obturador, se llama, ¿sí? Es un filtro en forma de cuña. ¿Sí? Ese filtro en forma de cuña está diseñado para que emita 2 niveles de energía. Por ejemplo, 40 kilovoltios y 76 kilovoltios. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Digamos, sin necesidad de estar construyendo un tubo que sea hubiese sido una maravilla, pero inmensamente caro, ¿no es cierto? Con un tubo que emite un solo nivel de energía, el filtro se encarga de que salgan 2 rayos X, uno blando, ¿sí? Y uno duro. Como saben acá, ¿qué es lo que hace el duro? Se dedica a eliminar el tejido blando, mientras que el que es más blandito, o sea que tiene menor nivel energético, lo que se asegura es evaluar la condición del hueso. De ahí que se utiliza esa tecnología, que es la que se usa hoy en día, la DEXA. ¿En dónde más se utilizan rayos X? En una cosa que se llama QTC, que van a ver en muchos lugares. QTC, tomografía computarizada cualitativa. ¿Sí? Es un tomógrafo común, pero con un software especial. Lo que hace el software es, digamos, hacer 4 cortes en forma simultánea de las 4 primeras vértebras lumbares. ¿Sí? Y lo que hace, ¿no es cierto?, mediante la comparación con un fantoma que se coloca debajo del paciente, ¿no es cierto?, lo que hace el equipo, la computadora, es comparar la composición de ese fantoma con la que tiene el paciente. De hecho, para mí es mejor la QTC que el equipo que yo uso, que es un DEXA, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la QTC evalúa hueso trabecular, ¿sí? Que es el hueso que está dentro de la vértebra y que está dentro del hueso, que es el cortical, y que es el que más sufre de la osteoporosis, porque ustedes saben que la osteoporosis es nada más ni nada menos que la pérdida, ¿no es cierto?, del hueso por unidad de superficie y ocurre únicamente en el hueso esponjoso o trabecular que está dentro de los huesos, eso, ¿sí? Por eso es que muchas fracturas son espontáneas, digamos. La gran discusión que hay, digamos, es si la persona se cayó porque se quebró la cadera, ¿no es cierto?, como dicen los reumatólogos, o como dicen los traumatólogos, se cayó y se quebró la cadera. ¿Sí? Esa es la gran discusión de la medicina respecto de la fractura de cadera. Porque van a decir, no, pero ya tenía osteoporosis, sí, pero la osteoporosis no predispone para las fracturas, sí predispone. Vamos a ver que hay un programa especial al cual pueden ustedes acceder sin ser médicos, está en internet, que se llama FRAX. ¿Sí? El FRAX le permite a ustedes, sin necesidad de tener, hay muchos más programas que le permite a ustedes, sin tener valores de una densitometría, saber y predecir, ¿no es cierto?, si van a tener fracturas de acá a 5 o 10 años, ¿sí?, con los factores que sean de raza y de alimentación. ¿Y qué tipo de enfermedades tienen? Automáticamente los estudios le dicen, bueno, usted tiene la probabilidad, ¿sí?, se le explican en porcentuales, ¿sí?, de tener más o menos propensión a la fractura. Todos estos valores se cargan en eso para calcular, digamos, si la persona de acá 1, 2, 3 años, o 10 años, o 5 años va a sufrir una fractura. Bueno, estábamos hablando del equipo, la tomografía cuantitativa. La tomografía cuantitativa no se mide como se mide la DMO DEXA, ¿sí? Porque la DMO DEXA utiliza dos números, ¿sí? Dos números
que son los que se fijan todos los médicos. El puntaje Z y el puntaje T. ¿Sí? De hecho, el puntaje Z es el que es la ISCCD. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? La ISCD compara, ¿no es cierto?, por lo que se llaman grupos etarios. O sea, te dice, por ejemplo, si ustedes se realizan una densitometría y tienen 40 años, lo compara con las personas de los 40 a los 44 años. ¿Sí? O sea que lo está comparando con una persona de su mismo grupo etario, su misma raza y su misma edad. Ese es el puntaje Z. ¿Sí? Mientras que el puntaje T, que es utilizado más generalmente por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, es como un semáforo. ¿Por qué? Hasta -1 es calcificación normal. ¿Sí? De -1 a -2,5 es osteopenia. Y de -2,5 para abajo es osteoporosis. ¿Sí? Esos son los valores con los que se maneja. De hecho, ya lo voy a mostrar yo la composición de las densitometrías. Las densitometrías componen un semáforo con colores turquesa y los colores verde claro, verde oscuro, amarillo, naranja y rojo. ¿Sí? Indicando tanto el puntaje Z es la línea turquesa que vamos a ver cuando yo le muestre una densitometría, ¿no es cierto? Y el puntaje T son los semáforos, o sea, los colores que van uno arriba del otro. ¿Sí? El paciente se representa siempre con un puntito, ya sea blanco o negro, representando en qué lugar de la escala se encuentra. ¿Sí? Ahora, la osteopenia no es algo grave. ¿Predispone a la osteoporosis? No se sabe. ¿Sí? Por lo general, la osteopenia es una condición del hueso. La persona puede haber sufrido toda su vida de osteopenia y no saberlo. Porque creció en el campo, porque su alimentación no fue buena, todo lo que sea, siempre va a tener la calcificación baja. Otra cosa es osteoporosis. ¿Sí? La osteoporosis puede ser primaria o secundaria. ¿Sí? La primaria tiene que ver con la edad, ¿no es cierto?, y las patologías. O sea, a medida que va avanzando la edad y van apareciendo las patologías, le aparece la osteoporosis. Y hay otra osteoporosis que es secundaria, que por lo general se debe a procesos crónicos que tiene el paciente, ¿sí? Como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo, el celiaquismo, ¿sí? Muchas veces personas que sufren procesos o desórdenes mentales también sufren de osteoporosis. ¿Por qué? Porque la medicación que le dan es descalcificante. ¿Sí? Bueno, respecto de eso, del puntaje T, del puntaje Z, ¿cómo se lo toma? ¿Sí? Ahora, ¿cómo funcionan los equipos? Los equipos DEXA funcionan de tres maneras, como dijimos, con el pencil beam. ¿Sí? El narrow beam es el último. El fan beam y el narrow beam. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué funcionan así? El pencil beam, como vemos, es nada más ni nada menos que el lápiz que se mueve en forma de superficie. El fan beam es como en el tomógrafo, emite un haz de una determinada, ¿no es cierto? Pero el haz ese se mueve 2 o 3 veces a través del paciente. Irradia más que el pencil beam. El pencil beam tarda 3 minutos en hacer un estudio, este tarda 30 segundos. ¿Sí? Pero irradia más. Y el detector, mientras que el detector del pencil beam es por lo general uno de tomografía, uno solito, en el fan beam es una banana de detectores. del mismo ancho que el haz
del abanico que está enviando el fan beam. Ahora, todo eso, ¿no es cierto?, viene a cambiar. ¿Por qué? Porque compusieron las dos tecnologías en una cosa llamada narrow beam. ¿Por qué? El narrow beam es mucho más pequeño que el fan beam, ¿no es cierto?, pero que funciona como el pencil beam. O sea que suma la rapidez del fan beam y la precisión del pencil beam, ¿no es cierto?, reduciendo el tiempo a 30 segundos por estudio, aunque sea cuerpo entero, ¿no es cierto?, pero con la precisión y la calidad de un pencil beam. Ahí compusieron, digamos, con el narrow beam, el último de las últimas tecnologías que tiene el densitómetro, compusieron las dos, el tiempo y la exactitud y la precisión de uno con la velocidad del otro. También se puede hacer con una cosa llamada CUS, ¿sí?, ultrasonido cualitativo. Mientras que en DEXA se utiliza el puntaje T y el puntaje Z, ¿no es cierto?, la QTC es volumétrica. Entonces compara por gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Y no compara como compara en puntajes T o puntaje Z, sino que habla de un compuesto que se llama hidropataxita de calcio. Ese compuesto le dice a ustedes que si tiene 1200 por encima de 1200, ¿no es cierto?, gramos por centímetro cúbico, la persona es normal. Si tiene entre 1200 y 800, va a tener osteopenia. Ahora, si tiene menos de 800, va a tener osteoporosis. ¿Comprenden? ¿A qué se debe eso? A que yo tuve una discusión con alguien, ¿no es cierto? Acá en Salta se realiza QTC. Pero quien hacía el informe lo hacía utilizando estos puntajes. Y los valores que daban eran totalmente anormales, ¿sí? Y, digamos, y un día le hicieron a 3, 4 pacientes y la persona, el médico que vio eso no se convenció y nos lo mandó a nosotros, digamos. Y entonces, cuando comparas los valores, ¿no es cierto?, de los valores volumétricos con los valores que están acá, comparándolo con esto, no con esto, sino con lo que es calcificación normal de osteopenia y osteoporosis, coincidían. Le decían, no, tiene una osteoporosis avanzada y sin embargo esa persona estaba entre 1200, tenía 900, 950, que es lo que tenía, osteopenia. Se realizó el estudio en nuestro equipo y ¿qué es lo que tenía osteopenia? Tenía 1,5, menos 1,5. Era más o menos el cálculo aproximado que habíamos hecho nosotros, ¿sí? Ahora, ¿esto qué es el CUS? Ultrasonido cualitativo. El ultrasonido cualitativo utiliza, como se sabe, ultrasonido, ¿sí? Mi jefe tenía en su tiempo uno de estos equipos, ¿sí? Era israelí. ¿Qué es lo que hacía? Podía predecir, ¿no es cierto?, haciéndole solamente el hueso largo del tercer dedo, el metacarpiano o el carpiano, uno de los carpianos del tercer dedo de la mano, saber si esa persona tenía o no tenía osteoporosis o osteopenia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la cuestión? La gran discusión es que no coinciden estos valores, ¿no es cierto?, con lo que daba el ultrasonido cualitativo. Entonces, digamos, la discusión llegó que si la persona tiene menos 1,7 en valor, ¿no es cierto?, en el ultrasonido cualitativo, es como si tuviera osteoporosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no utiliza una radiación ionizante. Lo que estoy utilizando, como ustedes saben, es ultrasonido. Ya vimos que el ultrasonido es distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Espera y refleja dependiendo de qué, del hueso, ¿sí? ¿Y cómo tiene que estar sumergido el elemento que ustedes van a hacer el estudio en gel?
Entonces, por lo general, los densitómetros de ultrasonido de calcaño o de muñeca vienen con como una bañera de gel, donde la persona pone la muñeca o coloca el tobillo dentro del gel para poder ser medido, ¿sí? Y lo que se mide es una cosa que se llama BUA, ¿sí? Ya no me acuerdo qué es en inglés, pero tiene que ver con la atenuación del ultrasonido, ¿sí? Y de ahí calcula este valor y lo compara con este. Cosas re complicadas, pero bueno, son tecnologías que existen, ¿sí? ¿Por qué no se usa IRM? No se utiliza porque, como decía el doctor que ya falleció, ¿no es cierto? La IRM reacciona con la grasa, ¿sí? ¿Qué es lo que más brilla en IRM? Al igual que en la radiografía es el mayor enemigo, la grasa, ¿sí? Y nosotros, dentro del hueso trabecular, tenemos el famoso caracú. ¿Y el caracú qué es lo que es? Es tejido graso. Y eso hace que sea medio imposible calcular los valores en resonancia magnética, por lo menos por ahora, ¿sí? Eso respecto de densitometría, ¿sí? Bueno, una compañera de ustedes me dijo que era medio tramposo respecto de la cuestión esta de uno de los coloquios, ¿sí? El cuerpo entero equivale a columna y cadera. No se hacen las dos caderas, se hace una sola. ¿Por qué? Siempre a la izquierda. Es la no dominante en la persona. Porque se supone que las dos caderas tienen que tener lo mismo. Sería, digamos, absurdo, a no ser que haya sufrido un reemplazo de cadera, o sea que tenga una prótesis, ¿no es cierto?, metálica en una, que los valores sean distintos. Y aún así, colocándole, ¿no es cierto?, la prótesis de cadera, yo tengo un programa que me permite medir, digamos, el ortopédico, que permite medir el hueso alrededor de la prótesis y saber si se iguala o no al del otro, a de la otra cadera. Entonces, no es que sea tramposa, sino que si hubiese leído bien, se hubiese dado cuenta que el cuerpo entero es lo mismo que hacer una columna y una cadera a la vez, ¿sí? Ahora, no existe columna cervical, no existe columna dorsal en densitometría, solamente existen dos regiones axiales, columna lumbar y cadera, ya sea cadera izquierda o cadera derecha, o en los nuevos equipos que hacen ambas caderas a la vez, ¿sí? Y después en los niños, que se puede hacer columna dorsal o el estudio que se hace con el perfil de la densitometría que se llama vertebromorfometría, ¿sí? Que el paciente tiene que estar de costado y por lo general va sujetado con cosas, ¿sí? Eso es la vertebromorfometría. Creo que ahí tienen varias fotos en el apunte, no me acuerdo, lo hice hace tanto que no me acuerdo. Creo que tienen fotos de la vertebromorfometría, ¿sí? Que está la persona de costado y sirve para evaluar por lo general la altura de la vértebra, ¿sí? También es un predictor de fractura de la vértebra, ¿sí? Ahora, respecto a la radiología industrial, bien rápido, ¿sí? La radiología industrial utiliza rayos gamma, ¿no es cierto? Es cobalto 60, ¿sí? O rayos X, ¿sí? Que son tubos. ¿Cuál es la principal diferencia? Esto, el cobalto 60, obliga a que ustedes sean expertos en seguridad. ¿Sí? Digamos, yo recuerdo que el INTI, que era hasta que subió Macri en el 2016, ¿no es cierto?, daba la certificación para que ustedes sean radiólogos industriales, ¿sí? En esa época salía de 16.000 pesos y duraba 4 meses. Pero ¿qué es lo que hacía? Lo hacía ustedes expertos en esto, más que nada. Digamos, hasta ahora que yo sepa, era el único, el INTI, ¿no?, que es un ente nacional, era el único que dictaba y daba esa especialidad.
Supuestamente todos nosotros estamos habilitados para ser radiólogos de cualquier cosa, hasta radiólogos veterinarios, ¿sí? O sea, tenemos las bases sentadas para hacer lo que nosotros queramos, ¿sí? La radiología industrial, ¿cómo puede ser? Portátil, ¿sí? O fija, ¿sí? ¿Es fija cuándo? En industrias como aeronáutica, ¿sí? Petróleo, gas, ¿no es cierto? Automotrices. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, si ustedes descomponen un ala de un avión, ¿sí? Tienen que saber si esa ala no tiene, durante su fabricación, no tiene micro burbujas o algún elemento en su interior que pueda provocar que se rompa en forma espontánea más adelante, por fatiga, por estrés, ¿sí? Lo mismo en los autos y lo mismo en el petróleo, porque imagínense, las cañerías de petróleo llevan elementos derivados, petróleo, elementos de petróleo o de gas a muy alta presión y a mucha velocidad, ¿sí? Tienen que soportar mucha presión. Y una falla en la soldadura o una falla en la fabricación de ese caño puede derivar en lo que yo recuerdo, no sé si recuerdo, fue este año, se explotó un caño debajo de un río que está yendo para Güemes, ¿sí? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que desviar el río para poder soldar ese caño nuevo, colocarle un caño encima y soldarlo, ¿sí? Para que no se siga rompiendo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, los radiólogos industriales están preparados para realizar pruebas, ¿sí? Ensayos a elementos críticos de las industrias, del avión, puede ser del satélite, pueden ser lo que sea, pero necesitan realizar un estudio, una radiografía para saber si en algún lado tienen algún defecto, ¿sí? ¿Y los portátiles para qué sirven? Para lo mismo, ¿sí? Para ver cañerías, para ver elementos críticos, ¿no es cierto? Como puede ser, no sé, vigas en puente o lo que sea, para ver si tiene algún tipo de defecto. Ustedes tienen un tubo de rayos portátil y pueden realizar esa placa, para saber si en algún lado se está rompiendo eso. Se puede saber mediante la radiología portátil, pero principalmente la radiología industrial lo que ve es la seguridad. ¿Por qué? Porque antes se utilizaban muchas bombas de cobalto 60. ¿En qué derivó todo esto? En la radiología veterinaria, ¿sí? Hacen RX, tomografía y resonancia magnética, ¿sí? De aquel que haya estado viendo tele hasta tarde, muchas veces ves que en Discovery Channel o en Animal Planet, en esos lugares, les realizan tomografía y resonancia a animales exóticos como leones, tigres. Como son ejemplares únicos que se están extinguiendo, tratan de salvarlo y tratan de curar las enfermedades como si fueran seres humanos. Bueno, les realizan tomografía y resonancia magnética, ¿sí? Y otra cosa también es la arqueológica. ¿Sí? ¿Por qué arqueología? Es famoso, digamos, que intentaron hacerle estudios tanto de tomografía, radiografía y resonancia magnética a la momia de Tutankamón. Pero dicen que no se lo quisieron hacer porque hay una maldición en esa momia, pero sí se realizaron a varias más, ¿sí? O sea que ustedes pueden, de la radiología convencional, hacer lo que quieran, radiología industrial, veterinaria o si quieren arqueológica, ¿sí? O de última, digamos, que es la más compleja, que es muy difícil de ver, es la forense. ¿Por qué la radiología forense es la más complicada? Porque tienen que saber mucho. Es difícil reconocer un cuerpo, o es fácil reconocer un cuerpo. Yo tengo un libro, pero lamentablemente está en inglés. Digamos, si encuentran
¿no es cierto? Por ejemplo, el ejemplo que daba ahí en el libro que se llama Brollon era un camionero que había sido decapitado, o sea, se le había desarmado la cabeza en un choque, ¿no es cierto? Los familiares tenían radiografías de un accidente anterior que había tenido el hombre, donde le habían colocado unos clavos en uno de los hombros y en la clavícula contralateral, o sea, del otro lado. Y llevaron esas placas y le realizaron esas placas, las mismas placas, digamos, a ese cadáver. Y coincidieron. Entonces reconocieron mediante la radiografía, ¿no es cierto?, a la persona, que era ese el camionero que había fallecido, por ejemplo. ¿Sí? También es, como está de moda hoy en día, muchos de sus compañeros que se recibieron, digamos, que eran mis alumnos, terminaron en gendarmería, son radiólogos especializados, digamos, en la búsqueda de ¿qué? De camellos. ¿Qué es lo que hace el camello? El popular camello se traga, por lo general, envases, ¿no es cierto?, preservativos o bolsas de plástico llenas de estupefacientes, ¿no es cierto?, y los lleva en el estómago o en el intestino, rogando que tanto el proceso de digestión o el ácido, ¿no es cierto?, el jugo gástrico que tenemos no le disuelva la envoltura y lo mate de una sobredosis. No sé, eso creo que ustedes lo pueden llegar a ver en una serie de televisión que se llama Alerta Aeropuerto, donde los policías van detectando y los llevan a hacer radiografía. Vieron que un policía, una persona del ejército, de gendarmería, lo que se ha especializado en eso, realiza las radiografías. Los aeropuertos tienen también sus pruebas, por lo menos en el resto del mundo tienen sus equipos para realizar esos estudios. Como pueden ver, es bastante más amplio que trabajar en un hospital o en un servicio privado, ¿sí? Puede dedicarse a muchas cosas más en la radiología. Y dentro de la radiología veterinaria, como les decía a ustedes, está la radiología portátil a animales caros, por ejemplo, los caballos y las vacas, como les decía, ¿sí? Un dueño de un caballo que salga 2 millones de pesos, que sea un gran campeón, no creo que no quiera pagarle 20.000 pesos por hacerle una radiografía a su caballo. O que tenga un toro que sea gran campeón y el reproductor que sale 1 millón de pesos, no le pague 10.000 pesos para hacerle una radiografía, para saber si tiene quebrada la pata y si tiene que sacrificarlo con toda la plata que pierde. Entonces, digamos, hay sectores donde la radiología es cara. En los animales mucho más cara que en los seres humanos. Digamos, tengo una amiga que hace radiología veterinaria, radiología domiciliaria, y te cobra 800 pesos la placa y lo quiere matar. Pero sin embargo, vos tenés un caniche, se le quebró la pata, lo lleva al veterinario y el veterinario te dice, no, sale 1.000 pesos y ahí nomás la gente saca y paga los 1.000 pesos mudos. ¿Comprendés? ¿Por qué, padre? Porque el animalito que esto y aquello, el pobrecito. ¿Ven? Entonces, digamos, las personas, ¿no es cierto?, calculan más o menos, no sé cómo calcularán, pero bueno. En la radiología veterinaria, si ustedes tienen animales caros, ¿no es cierto?, el precio de los servicios que esos animales van a tener es proporcional al valor de ellos. Es como un auto, ¿sí? Ustedes tienen un auto caro, cuando van a hacer un service, ¿cómo le va a hacer el service caro? Si ustedes tienen un auto barato, bueno, hoy en día nada es barato, ¿no? Pero supuestamente el service no va a ser tan caro como el del otro, que es más costoso, ¿sí? Así, bueno, si Dios quiere nos vemos en la próxima clase después del parcial. Hasta la próxima.